Acontecimiento de la muerte, la sepultura y la resurrección de Jesús, enfocándonos en Él. El evento de la resurrección es el evento fundamental del cristianismo para nosotros. No hay un evento más importante, es la roca sobre la cual se establece nuestra fe o se derrumba nuestra fe. Es la roca sobre la cual está fundada nuestra iglesia o se derrumba nuestra iglesia, es la doctrina de la resurrección de Jesús. A menudo encontramos en las predicaciones y en las epístolas del Nuevo Testamento, las predicaciones de los apóstoles en el libro de los Hechos, que ellos predicaban acerca de la resurrección. Y de hecho esta fue justamente la razón por la que los judíos perseguían a la primera iglesia. Persiguieron a Pedro, Juan, a los líderes de la iglesia, entre los apóstoles. El apóstol Pablo también fue perseguido cuando predicaba el tema de la resurrección entre los judíos. Cuando predicó la resurrección entre los gentiles, por los griegos fue visto como un loco que predicaba locuras y ya esperaban oírle en alguna otra ocasión. Y vemos que el tema de la resurrección toma prominencia apenas Jesús resucitó de los muertos y mostró las pruebas de su resurrección, es decir, Él mismo a sus 11 discípulos y al resto de otros personajes que estaban con Él, entre ellos las mujeres también que eran sus seguidoras. Inmediatamente después de esto, ellos comenzaron a proclamar el mensaje de la resurrección. A veces incluso vemos las referencias en el Nuevo Testamento cuando ellos predican la resurrección sin mencionar explícitamente la muerte de Jesús. Y eso no es porque ellos estaban ignorando la importancia de la muerte de Jesús, es simplemente porque hablar de la resurrección de Jesús asume el hecho de que Él había muerto. Por lo tanto, cada vez que vemos en las referencias del Nuevo Testamento, cuando Pablo o Pedro predican la resurrección y solamente se habla de la resurrección, no es que no predicaron la muerte, sino que se está asumiendo que si Jesús resucitó es porque tuvo que haber muerto. Y entonces, el tema de la resurrección tiene un gran significado para nosotros en todo el Nuevo Testamento. A esto apuntaban las profecías del Antiguo Testamento. Pedro cita esto en su primer sermón, cuando predica después en el Pentecostés y predica a este grupo de judíos. Él menciona la profecía de David en el Salmo, en el Antiguo Testamento, diciendo que esto fue cumplido por el Señor Jesús en su resurrección, específicamente en su resurrección. Ahí vemos esto en Hechos, el capítulo 2. Versículos de 24 en adelante. En esta semana yo estaba meditando en el tema de la resurrección y preparándome para estudiar con más profundidad este importante tópico para ustedes, para nosotros. Por lo menos dos cosas pude notar en esta semana de cómo nuestra cultura religiosa comprende el tema de la resurrección. Una de esas estaba revisando a lo largo de esta semana, lo vi el día viernes y leí acerca de eso el mismo viernes, el sábado, también ayer estuve leyendo un poco acerca de eso y es lo que es bien conocido por nosotros, los religiosos que ven la resurrección de Jesús desde una perspectiva ritualista. Estaba viendo los peregrinajes que hacían los feligreses de la Iglesia Católica en esta semana, especialmente el día viernes, y preparándose también para el día domingo de resurrección. ¿Saben? Los católicos no tienen ningún problema en negar la resurrección de Jesús, como los protestantes tampoco, los evangélicos. Todos afirmamos que Jesús resucitó históricamente, ninguno niega este hecho, a menos que pertenezca a alguna filosofía, o sea ateo o agnóstico. Pero había una mujer que había caminado kilómetros tratando de emular lo que fue la caminata de Jesús, el camino que llevó a Jesús desde que fue condenado por Poncio Pilato entre los judíos hasta que fue caminando al Gólgota. Y muchos tratan de emular esta caminata como una especie de peregrinaje religioso. Y le preguntaron a esta mujer por qué hacía esto. Y ella dijo, hago esto porque mi hijo está enfermo y los doctores han dicho que tiene un problema serio en el cerebro y que va a morir y que solamente está la voluntad de Dios. Y ella decía, vengo a hacer este peregrinaje para que el Señor escuche mi clamor
y tenga favor de mí y me conceda el milagro de sanar a mi hijo. Había otra mujer que también había caminado mucho, había dicho, ya he hecho varias peregrinaciones y estoy seguro que el Señor me va a escuchar. Y le preguntaron, ¿y por qué estás aquí? ¿Qué estás haciendo aquí? ¿Por qué has caminado todo esto? ¿Por qué estás haciendo este ritual, estas largas peregrinaciones? Y ella contestó, esto es aquí en Guayaquil, ella contestó, tengo a mi esposo, yo trabajo, mi esposo trabaja, pero no ganamos lo suficiente, no tenemos suficiente dinero. Y nuestro hijo debe matricularse, no tenemos plata para la matrícula de nuestro hijo y él debe estudiar. No sabemos qué hacer porque no tenemos plata. He venido a la peregrinación para que el Señor me provea el dinero, para que escuche mi petición y me provea el dinero, yo pueda matricular a mi hijo. Como estos testimonios hay cientos, ustedes vieron, y se podían ver miles y miles de personas peregrinando en nuestra ciudad a lo largo del Ecuador para ganar el favor de Dios. De todos estos testimonios, no hubo una sola mención de la resurrección de Jesús, del significado de Jesús, ni de la palabra pecado. La perspectiva que tiene nuestra cultura religiosa de la resurrección de Jesús, entonces, es ritualista. Es simplemente un ritual hablar de la muerte y la resurrección de Jesús. Es una perspectiva utilitaria de Dios. Ven a Dios como un ser que puede ayudarles en sus problemas y solucionar sus complicaciones. Pero vi el otro extremo, no sé si en realidad es el otro extremo, pero vi lo que decía un profesor prominente de un seminario prominente en este país. No voy a decir prominente porque nuestro país no es prominente entre los países del mundo, pero este es un seminario muy importante, muy popular, quizá es el seminario con más influencia en el Ecuador. No quiero decir su nombre, pero es Semisud, ese es el nombre del seminario, y digo el nombre solamente para que ustedes lo sepan y no envíen a ninguna persona, ni aconsejan a ninguna persona a ir a este seminario, que se llama Semisud, está en Quito, es el seminario probablemente más famoso y conocido en todo el Ecuador. Y hablaba uno de los profesores más importantes de este seminario, que se llama Yatensi Bonilla, supuestamente un erudito de la Escritura. Y él estaba meditando acerca del tema de la pasión de Cristo. Y este fin de semana en que recordamos de manera especial la muerte y la resurrección del Señor Jesús. Y al final de todas sus palabras, al final él concluyó que la muerte y la resurrección de Jesús, la semana de la Pascua, la Semana Santa para nosotros, los protestantes evangélicos, a diferencia de los católicos, él decía que era esta. Él decía, se resume en que así como Jesús fue oprimido por los poderes culturales de su tiempo, por la sociedad, Jesús fue oprimido y por eso lo crucificaron en una cruz. Al tercer día resucitando, Él demostró la victoria sobre la opresión o contra toda la opresión de la sociedad en la que Él vivió y de la cultura en la que Él vivió, y Él hacía la aplicación y decía, eso es la semana pascual para nosotros. Esta es la pasión, es lo que significa la muerte y la resurrección de Cristo para nosotros. Que nosotros también somos oprimidos por nuestra sociedad, que nosotros somos oprimidos por nuestra cultura, pero como Cristo resucitó, así nosotros tenemos esperanza de sobreponernos a esta opresión. Ahora, esto puede sonar un poco llamativo, pero esto no es otra cosa que teología liberal. Es teología liberal. Otra vez, ninguna mención acerca del significado de la resurrección según la Biblia. Ninguna mención acerca de la palabra pecado. De manera interesante, no mencionó la palabra pecado en su conclusión acerca del significado de la obra de Jesús. Simplemente es una lucha contra los opresores, contra los que nosotros nos enfrentamos en el día a día. Ninguno mencionó lo que el Nuevo Testamento menciona vez tras vez cuando se habla acerca de la resurrección de Jesús, de la muerte y resurrección de Jesús. Solo para leer una referencia en Romanos, el capítulo 4 y el versículo 25, dice, el cual, dice Pablo, Romanos 4, 25, el cual, hablando de Jesús, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Nunca estuvo este vocabulario en todas las personas que hablaron acerca de la pasión de Jesús, la justificación. Él resucitó para mi justificación. Este es el significado bíblico de la resurrección de Jesús, que resucitó para justificarnos de nuestros pecados.
Con su muerte fue importante porque Él llevó la penalidad del pecado en su muerte. Por su muerte sabemos que Él recibió la ira que yo merecía, pero eso no era suficiente. ¿Cómo yo podía saber solamente o meramente que con su muerte yo iba a ser perdonado? ¿Cómo podía saber solamente con la muerte de Jesús que mis pecados realmente son perdonados si no es por su resurrección? Es en su resurrección que tú y yo sabemos. Y tenemos esperanza de que mi pecado ha sido vindicado, de que mi pecado ha sido perdonado. Es por su resurrección. Este es el gran significado teológico, dicho de manera muy breve y sencilla por el apóstol Pablo acerca de la resurrección de Jesús. El tema de la resurrección ha sido atacado por Satanás desde el primer siglo. Y Pablo mismo se enfrentó a esto. En 1 Corintios 15, él elabora argumentos a favor de la resurrección, porque ya desde ese tiempo algunos estaban negando la resurrección de Jesús, y esto simplemente ha continuado en toda la historia de la iglesia hasta el día de hoy. O se ha negado la resurrección de Jesús de manera histórica, y se ha dicho Jesús realmente no resucitó históricamente. Algunos han ideado el argumento de que fue una visión de los discípulos. Los discípulos vieron una visión de un Jesús resucitado, pero Él realmente no resucitó, porque si hubiese resucitado, eso habría implicado un milagro. Y claro, nosotros, como la cultura racionalista en la que vivimos, no creemos que Dios puede intervenir en los asuntos del hombre. Por lo tanto, debió haber sido una complicación mental de los discípulos, en los que ellos tanto anhelaban ver a Jesús de nuevo, que de alguna manera psicológica la mente les jugó una pasada y vieron a Jesús cuando realmente esto no fue cierto. Otros han dicho que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús y comenzaron a decir a la gente que Él había resucitado, y por eso dejaron la tumba vacía para que vean la prueba de que Él había resucitado. Hay diversos argumentos que se han presentado en contra de la resurrección. Otros han presentado la supuesta contradicción entre los evangelios y algunas diferencias que presentan los evangelios cuando narran la resurrección de Jesús, para decir que este no fue un evento histórico y real. Otros enfatizan, aunque hablan y creen que Jesús resucitó, históricamente hablando, sin embargo, niegan la importancia teológica de la resurrección de Jesús. Como lo mencionaba hace un poco con estos maestros liberales de este seminario de Quito, simplemente ignoran la importancia o el énfasis que la Biblia le da al tema de la resurrección. Si nosotros queremos entender realmente lo que es la resurrección, debemos entender lo que es la encarnación de Jesús. No podemos entender la resurrección sin entender la encarnación. Porque en la resurrección ocurrió algo único, algo inusual. Porque Jesús llevó nuestros dolores en la cruz y llevó la pena del pecado en la cruz. Pero esta era una pena que no era temporal. La pena de nuestro pecado era eterna. Es decir, la penalidad de tu pecado y de mi pecado era una muerte infinita, no una muerte temporal. Y vemos que Jesús murió en su estado físico. Él murió, pero no murió infinitamente, murió temporalmente porque resucitó al tercer día. Y la pregunta es, ¿cómo Jesús pagó entonces la paga o la penalidad eterna de nuestro pecado? Si se requería un pago de una muerte eterna, pero Él solo murió y estuvo allí el viernes, el sábado, y resucitó al tercer día. Y por eso decimos, no podemos entender la doctrina de la resurrección si no entendemos la doctrina de la encarnación, cuando Jesús, el Hijo de Dios, siendo Dios, tomando forma de siervo, se hizo semejante a nosotros, como dice Pablo, y tomó una naturaleza humana. Cuando Jesús se encarnó, entonces, adicionó una nueva naturaleza a su naturaleza divina. Ahora no era solamente divino, ahora era divino y humano. Cuando fue concebido por la Virgen María en su vientre y el nacimiento virginal del que fue producto todo esto. Y esto es importante entender.
Es importante entender la doble naturaleza de Jesús, porque cuando Él murió, entonces ahora podemos entender su cuerpo murió, su humanidad murió, porque Dios no puede morir y Él es Dios, pero también era hombre, por lo tanto sí pudo morir y llevó mi penalidad. Pero otra vez queda la pregunta, ¿cómo pagó eternamente la penalidad de mi pecado si yo merecía morir eternamente, no solo por 3 días? Bueno, y allí es donde entra su naturaleza divina, que su naturaleza divina absorbió el castigo eterno del pecado en esas horas que estuvo en la cruz y que estuvo sepultado. Y al resucitar al 3er día, entonces esa penalidad quedó exhausta. No había ya más penalidad porque en su humanidad murió, pero en su divinidad absorbió eternamente el pago que tú y yo merecíamos sufrir como causa de nuestro pecado. Jesús, entonces, resucitó. Y algunos podrían alegar el hecho de que Jesús no fue el único que resucitó, y creo que estarían en lo correcto, porque el Antiguo Testamento nos presenta que hay otros personajes que resucitaron. Elías resucitó a un personaje, Eliseo resucitó a un personaje, Jesús mismo resucitó muchas personas cuando estuvo aquí en su ministerio durante los 3 años de su predicación. Y la pregunta es, ¿cuál fue la diferencia? ¿Cuál es la diferencia entonces entre la resurrección de Jesús y la resurrección de todos estos personajes que hemos visto? ¿Qué hace diferente a Jesús de todas estas otras resurrecciones? Bueno, en primer lugar, la diferencia es que las otras personas que resucitaron antes de Jesús, ellos volvieron a su constitución pasada. Piensen en Lázaro, por ejemplo, que fue resucitado por Jesús. Incluso Lázaro resucitó antes de que Jesús resucite. Pero ¿cuál es la diferencia entre Lázaro y Jesús? Que Lázaro volvió a su constitución pasada, es decir, él volvió a ser un ser humano como lo era antes de morir. Él volvió a estar sujeto al dolor. Él volvió a estar sujeto al sufrimiento y susceptible a la muerte. Y Lázaro, de hecho, volvió a morir. Sin embargo, en la resurrección de Jesús, Él no volvió a ser el mismo. Seguía reteniendo y sigue reteniendo su naturaleza humana y su cuerpo, pero ahora es un cuerpo glorificado. Ahora es un cuerpo que no está sujeto al sufrimiento, que no está sujeto al dolor, ni está sujeto a la muerte. Y esta es la diferencia, que nunca antes alguien había resucitado de los muertos para no volver a morir, para no estar sujeto al dolor. El resto de los resucitados volvieron a sufrir dolor y volvieron a morir. Por eso, y es por esta razón que en el texto y en este pasaje tan teológico y maravilloso que Pablo nos presenta, que es el libro en su carta que escribió a los Efesios, en el capítulo 1 de esta carta, en el versículo 19, él nos dice, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. No se dice esto de Lázaro cuando resucitó. No se dice esto de los otros personajes que resucitaron antes de Jesús. Jesús, cuando resucitó, fue puesto sobre todo principado y autoridad y señorío y poder y sobre todo nombre que se nombra en este siglo, en el venidero, sobre todas las cosas que podamos imaginar que caben en este universo creado por Él. Esta es la gran diferencia, que Él fue exaltado. Y Él fue exaltado hasta lo sumo, como nos dice Pablo en Filipenses. Y una cosa más, una diferencia más de la resurrección de Jesús con respecto a otras resurrecciones, lo que lo diferencia es que las otras resurrecciones no fueron significativas aparte de sí mismos. Es decir, cuando Lázaro, por ejemplo, tomando la ilustración de Lázaro, cuando Lázaro resucitó, eso fue muy significativo porque no es que veamos todos los días a muertos resucitar, seamos honestos, pero cuando Lázaro resucitó, a pesar de que fue una gran señal, formidable señal, sobrenatural, aún así, eso fue significativo solamente para él mismo y los que le conocieron de una manera testimonial, es decir, pudieron ver el poder de Jesús a resucitar a Lázaro, pero nada más.
Cuando Jesús resucitó, sin embargo, esto no fue solo significativo para Él, fue significativo para todos los que creeríamos, porque nuestras vidas dependían de su resurrección, de si Él resucitaría o no. A nosotros no nos hubiese afectado en lo absoluto si Lázaro no habría resucitado de los muertos. Si Él nunca habría resucitado de los muertos, tú y yo podríamos ser salvos. Pero si Jesús no habría resucitado de los muertos, entonces nadie podría ser salvo. La resurrección de Jesús, por lo tanto, no solo es significativa para Él mismo, sino que es significativa para todo el mundo que llega a Cristo y que se arrepiente. Por eso Pablo dice, hablando de la resurrección de Jesús, dice que la resurrección de Cristo es las primicias de los que durmieron, en 1 Corintios 15, 20 y 23. Él es las primicias, el primero en resucitar. Ahora entendemos por qué. Porque fue el primero en resucitar con toda esta explicación que hemos mencionado, para no volver a morir, para no estar sujeto al dolor, para darnos salvación. Nadie había resucitado con estas características para ser puesto por encima de todas las cosas que hay aquí en la tierra. Por eso Él es las primicias, el primero de los que resucitó. Bueno, habiendo dicho esto, creo que podemos seguir hablando un poco más acerca de la resurrección, pero quisiera que nos limitemos a este pasaje. Vayan a Mateo 28. Mateo 28, y vamos a meditar en estos 10 versículos. Es bueno para nosotros meditar, esto es lo que debemos hacer. Meditar en lo que la Biblia nos dice acerca de la resurrección. Y lo que tenemos aquí no es una explicación teológica de la resurrección de Jesús, por lo tanto no vamos a enfocarlo desde esa perspectiva, es simplemente la narración de la resurrección de Jesús. La resurrección de Jesús es mencionada aquí como algo, como si hubiese sido algo cotidiano. El ángel simplemente anuncia a las mujeres que Jesús ha resucitado. No hay ninguna explicación de qué significa esto para nosotros. La explicación viene después en las epístolas del Nuevo Testamento y de Pablo especialmente. Pero aquí tenemos la verdad histórica. Es decir, este fue un hecho histórico. Este fue un hecho real, y para nosotros es importante que no perdamos esa perspectiva de que Él realmente sucedió un día, resucitó un día domingo. Y este texto, aunque encontramos intervenciones divinas, está el ángel, está el terremoto que se comunica con las mujeres, y está el mismo Jesús resucitado que habla con estas mujeres. A pesar de estas intervenciones divinas que comunican la resurrección de Jesús, sin embargo, encontramos también en este pasaje una serie de información tan cotidiana y familiar para nosotros, que una serie de cotidianidad que encontramos en este texto que comunica a nosotros el valor histórico de lo que está ocurriendo aquí. Son cosas tan naturales que nosotros podemos incluso ver en el día a día, que podemos pasarlas por alto, pero no perdamos la perspectiva de que lo que nos comunica Mateo aquí, con esta información cotidiana, es que este fue un hecho que realmente ocurrió en el tiempo y en el espacio hace aproximadamente 2000 años. En otras palabras, esto no es ficción. La resurrección de Jesús no es una leyenda. No es el producto del escrito de algún religioso griego, donde se hablaban acerca de los orígenes de los dioses, y las luchas de los dioses tan partidarias de los griegos. Esto es historia real. Esto realmente ocurrió. Por ejemplo, en el versículo 1 se menciona el día de reposo. ¿Qué puede ser más cotidiano para un judío que el día de reposo? Se menciona un amanecer en el versículo 1. Se menciona que era el primer día en el versículo 1. Todo eso nos ubica dentro del espacio y del tiempo. Estas no son cosas que están ocurriendo en el cielo. No es una visión que vio Mateo ni los discípulos. Aparece un sepulcro en el versículo 21. Hay un terremoto que es tangible, que pudo ser sentido y observado en el versículo 2. Hay un movimiento de una gran piedra en el versículo 2. El ángel sentándose sobre una piedra en el versículo 2. Está en el versículo 4, donde los guardas están temblando y caen como muertos. Esto pudo ser visto y pudo ser comprobado como un hecho histórico.
El ángel habló a las mujeres, ellas oyeron con sus oídos la voz de un ángel. Se menciona el lugar de Galilea, que debían ir a Galilea en el versículo 7, otra vez un lugar geográfico. Esto viene del ángel. Las mujeres en el versículo 8 salen del sepulcro. Este es un movimiento físico. Salen del sepulcro. Esto ocurrió realmente. Ellas fueron corriendo, nos dice el versículo 8. Cuando vieron a Jesús, abrazaron sus pies. ¿Notan lo cotidiano de todo esto? Son elementos muy humanos, observables, tangibles por nosotros. Y Jesús al final dice en el versículo 10 en Galilea, allí me verán con sus ojos. Toda esta información entonces nos comunica el hecho de que este es un pasaje histórico. No es la invención de Mateo. No fue producto de su visión o de algún sueño o de algún engaño. Esto realmente ocurrió. Y así vamos a tratar el mensaje. Si creemos que la palabra de Dios es inerrante y es veraz, debemos tratarla de esa manera. Ahora, noten el versículo 1. El versículo 1. Aquí vamos a ver el pesimismo ante la resurrección. Tengo 3 puntos aquí. El pesimismo ante la resurrección, las pruebas de la resurrección y la consolación de la resurrección. El pesimismo, las pruebas y la consolación de la resurrección. En el versículo 1 vemos el pesimismo, no se lo menciona de manera explícita, pero aparecen las mujeres aquí. Noten el verso 1. Pasado el día de reposo, esto es el día sábado, ha terminado el día sábado, era muy tarde. Lo más probable es que Mateo nos está indicando que ya era el día siguiente, era temprano en el día siguiente, es decir, el día domingo. Había pasado el día de reposo al amanecer del primer día de la semana. Para los judíos no existían nombres como lunes, martes, miércoles, jueves o viernes. La semana, los días de la semana no tenían nombres todavía, por lo menos entre los judíos. Y ya que para ellos, según el Antiguo Testamento, el día más importante en la semana era el día sábado, donde se reunían, donde celebraban sus festividades religiosas. Ellos contaban el resto de los días en virtud o como referencia principal del día sábado. Por lo tanto, el día domingo para ellos era el primer día de la semana. El lunes era el segundo día. El martes era el tercer día y así sucesivamente. Y esa es la razón por la que Mateo nos dice que era el primer día de la semana, es decir, el día domingo. Ha terminado el día de reposo. Y aquí aparecen unas personajes. Dice, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. En los textos que se narran en Juan y en Marcos, se nos dice que era todavía oscuro cuando vinieron las mujeres al sepulcro, por lo que probablemente era muy de mañana, era probablemente las 6 de la mañana, alrededor de las 6 de la mañana, cuando, entre paréntesis, había más mujeres aquí, lo que nos dice Lucas y los otros evangelistas. Estaba Juana también, estaba Salomé y otras mujeres con ellas, no solamente estas dos, pero Mateo solo menciona a su propósito María Magdalena y la otra María. Probablemente esta es la María, la madre de Jacobo, que se menciona en Marcos. María Magdalena, la referencia que tenemos de María Magdalena fue la mujer que tenía 7 demonios y Jesús la ministró. Obviamente antes de morir expulsó estos demonios y esta mujer fue salva, y desde ese momento en adelante se dedicó a una vida de devoción hacia su Señor. Y aquí vemos esta devoción. Pero ¿a qué vinieron ellas? Dice al final del versículo 1 que ellas vinieron a ver el sepulcro. A ver el sepulcro. No nos confundamos aquí. No demos más virtud a estas mujeres de las que merecen, pero tampoco les quitemos lo que sí merecen. Estas mujeres no vinieron a ver a Jesús resucitado. Esa no es la razón que movió sus pies para ir tan temprano el día domingo a la tumba donde estaba Jesús. Ellas en realidad fueron al sepulcro a ver a Jesús muerto. Esa era su expectativa, según nos dicen nosotros los evangelios. Ellas habían preparado especias aromáticas para ungir el cuerpo de Jesús. Era la práctica judía normal. Cuando alguien moría era ungido con perfumes para que pueda ser velado de alguna manera, por lo menos hasta el tercer día, como era la práctica judía, y ya después de esto el cuerpo comenzaría a descomponerse.
Y sabemos que el cuerpo de Jesús ya había sido ungido con perfumes. Nicodemo y José de Arimatea se habían encargado de esto, pero aún así las mujeres querían hacer lo suyo por la devoción que tenían al Maestro, por su agradecimiento. Querían ellas mismas ungirlo con los perfumes que ellas mismas habían preparado. Y vienen al sepulcro entonces para encontrarse con un Jesús muerto. Vienen al sepulcro con la expectativa de encontrar un Mesías muerto. Y nosotros decimos, gracias a Dios que el Señor nos concedió ese deseo en estas mujeres, porque se encontraron algo muy diferente a lo que esperaban. El ánimo de estas mujeres, como el resto de los discípulos, Pedro y Juan, los 11 en total, estaba por los suelos. Los 3 años que habían estado con Jesús, viendo sus milagros, contemplando la gloria de Jesús en su transfiguración, en las presentaciones de su divinidad, en sus discursos autoritativos. Durante esos 3 años ellos habían ganado el reconocimiento de que Jesús era el Mesías, pero todas estas evidencias que Jesús les dio a los discípulos fueron eclipsadas por la visión que tenían todavía hasta este día sábado de un Mesías crucificado. Todo fue eclipsado al ver a su Maestro crucificado. Y la pregunta de ellos como judíos habría sido, se supone que el Mesías no debía morir. Se supone que el Mesías nos traería la gloria de Israel. Se supone que el Mesías traería la victoria. Y se encontraron con un Mesías completamente derrotado en una cruz, crucificado de la manera más vil y más cruenta y enterrado en una tumba. Y en lo único que podían pensar ellos no era en lo que Jesús les había mostrado los 3 años anteriores, sino esa última visión que tuvieron de Jesús al verlo crucificado en una cruz. Y es en todo lo que pensaban. Estaban llorando, estaban deprimidos, desconsolados, estaban pesimistas acerca de la resurrección, no creían que resucitaría. Habían olvidado tan pronto las advertencias de Jesús a su muerte y a su resurrección. Habían ignorado completamente las profecías del Antiguo Testamento acerca de su resurrección. Pero ahí estaban las mujeres, como el resto de los discípulos, con este pesimismo ante la resurrección, con esta desconsolación. Ellas vienen de luto, no vienen con esperanzas. Vienen el día domingo y comienzan el día domingo de luto, vestidas de negro, llorando a su Mesías, porque había sido derrotado. Y vienen a verlo en el sepulcro, esperando que su cuerpo esté allí, muerto, todavía con las cicatrices de la cruz y de los látigos y de la sangre. Querían ungirlo por última vez, verlo por última vez, por lo menos consolarse de esa manera viendo su cuerpo, aunque haya sido la última vez que lo verían, y después regresar todos a sus negocios, como hizo Pedro con el resto de los discípulos. Triste perspectiva, era oscuridad espiritual para los discípulos, era toda una oscuridad. Pero ellas llegaron al sepulcro, aún así llegaron. Y el sepulcro se nos dice que este sepulcro en el que fue sepultado Jesús había sido tallado en roca, como era la costumbre. Eran cuevas, era una forma de cueva o una roca, no es exactamente igual a los sepulcros que tenemos nosotros hoy. Y estos sepulcros en realidad consistían de una antecámara y la cámara principal o el cuarto principal. Y en la antecámara se depositaba la camilla donde había sido llevado el muerto. Y allí se dejaba la camilla en la antecámara. Había probablemente unas escaleras que llevaban hacia abajo para llevarlo al interior de la cueva, donde habría estado yaciendo el muerto. Estas cuevas o sepulcros, según la costumbre judía, eran generalmente de 1 metro, casi 2 metros de largo, casi 3 metros de ancho y 3 metros de altura. Este era un sepulcro de lujo porque era de José de Arimatea, un hombre rico, así que probablemente era un sepulcro, una cueva grande, con espacio. Y la entrada, ustedes saben, siempre estaba cubierta con una gran piedra. A menudo era cubierta con una piedra de molino, que era muy pesada, extremadamente pesada. La única manera de ponerla allí, de moverla, era con la ayuda de varios hombres, con la fuerza de varios hombres. A duras penas podían ubicar esa piedra allí.
Y todo esto nos hace ver que las mujeres en realidad no estaban ni siquiera seguras de lo que estaban haciendo, porque ellas sabían que el sepulcro estaba sellado con esta gran piedra. Y de hecho ellas se cuestionan, nos dicen los otros evangelios, que no tenían ni idea cómo hacer para abrir el sepulcro, entrar y ungir a Jesús con sus ungüentos. Esta era la pregunta que ellas tenían, no sabían qué hacer. Ahora noten el versículo 2. Versículo 2, aquí vamos a ver las pruebas de la resurrección. Las pruebas de la resurrección, del versículo 2 al 8, no son pruebas de argumentos como nosotros podríamos elaborarlo, es simplemente una narración, pero en esta narración encontramos pruebas. Dice el versículo 2, y hubo un gran terremoto. Hubo un gran terremoto. Esto no es nuevo para nosotros. Ya vimos un terremoto hace 2 días, el día viernes, ¿se acuerdan? Cuando Jesús murió en la cruz hubo un gran terremoto. Los terremotos aparecen en la Escritura, en el Antiguo y Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento hubo un terremoto cuando Dios reveló su ley a Moisés, por ejemplo, y causó temor entre el pueblo de Israel. Vemos en el libro de Apocalipsis en el futuro que habrán terremotos en el mundo entero como causa del juicio de Dios. Aquí encontramos que hay un terremoto en el contexto, por lo menos, de la resurrección de Jesús. ¿Por qué hubo un terremoto? El versículo 2 responde a esa pregunta. Dice, hubo un terremoto porque, bueno, y de paso no era cualquier terremoto. Este no era un terremoto de 4.0. Mateo nos dice que era un gran terremoto. Un gran terremoto. ¿Por qué? Porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Esta fue la causa del terremoto, porque un ángel del cielo descendió, movió la piedra y se sentó sobre ella. Hay algunos datos interesantes aquí que podemos pasarlos por alto, pero en primer lugar tenemos la intervención divina aquí. Aquí Dios está haciendo algo. Aquí hay un ángel que es enviado del Señor, es enviado por Dios. Y este ángel es enviado por Dios y así como vemos que cuando Jesús nació, cuando se encarnó y fue concebido por la Virgen María, Dios envió su ángel Gabriel para comunicar el gran evento, la gran noticia de que el Hijo de Dios ha venido al mundo. De la misma manera vemos que cuando termina su obra en la resurrección, otra vez Dios envía un ángel para anunciar que Él ha resucitado. Lo hace por medio de ángeles. Este es un mensaje sumamente importante. Ahora dice el texto que el ángel descendiendo del cielo y llegando removió la piedra, lo que nos dice que este es un ángel, como todos los ángeles de Dios, con una fuerza sobrenatural. Lo hizo sin desgastarse, lo hizo sin ningún problema. Lo que podía hacerse solo con la ayuda de muchos hombres, este ángel lo hizo de manera sencilla, sin el menor esfuerzo. Removió esta gran piedra de molino. ¿Por qué el ángel haría esto? Algunos piensan erróneamente que el ángel removió la piedra para que Jesús pueda salir de la tumba. En realidad pensamos que Jesús necesitaba la ayuda de un ángel, especialmente después de haber resucitado con su cuerpo glorificado. Claro que no. El ángel no abre la tumba para permitir que Jesús salga de ella. Esa no es la razón por la que el ángel está removiendo esta piedra de molino. Jesús no necesitaba su ayuda. Además, su cuerpo glorificado probablemente podía atravesar paredes. Sería inusual, sería ridículo pensar de esta manera. De hecho, Jesús, cuando leemos que ocurrió esto, el terremoto y la remoción de la piedra, Jesús ya había resucitado. Jesús ya había resucitado. Entonces, después de la resurrección de Jesús, el ángel es enviado y remueve la piedra cuando Jesús ya no estaba dentro. Pero ¿cuál es la razón por la que el ángel movió la piedra? La única razón es para que sus discípulos puedan entrar y puedan ver la prueba de su resurrección. Para que ellos puedan entrar y ver que el cuerpo de Jesús ya no estaba allí. Por lo tanto, Él movió la piedra no para que Jesús salga, sino para que los discípulos entren y vean la prueba de su resurrección, que en realidad el cuerpo ya no estaba allí. Aquí vemos entonces una tumba vacía, mensaje
tan repetido con frecuencia y correctamente entre nosotros los cristianos evangélicos. La tumba vacía como prueba de la resurrección de Jesús no ha sido la fabricación de cristianos eruditos e intelectuales para defender la doctrina de la resurrección, la historicidad de la resurrección. Es una prueba bíblica. El ángel mismo, Dios mismo, se está encargando de dar estas pruebas a sus discípulos. Una tumba vacía, esa es nuestra esperanza. Una tumba vacía. El ángel está haciendo lo que tiene que hacer para que los discípulos vean la tumba vacía. Ahora, una nota más hay acerca de este ángel antes de su conversación con las mujeres. En el versículo 2, al final, dice que el ángel se sentó sobre ella, sobre la piedra. Y otra vez digo, podríamos pasar fácilmente y rápidamente una frase como esta. Es algo muy cotidiano que un ángel se siente. Digo, si nosotros tuviésemos la perspectiva de Hollywood o de lo que pensamos muchos, o lo que piensan muchos cristianos en el occidente de manera superficial, la perspectiva de los ángeles que existe es que no nos llamaría la atención si el texto dijera que el ángel estaba sentado sobre una nube, porque eso es lo que siempre hemos pensado. Ángeles sentados en nubes tocando arpas, rubios y de ojos azules, son ángeles anglosajones, ¿no? Pero aquí vemos que un ángel está sentado sobre una piedra. Eso llama nuestra atención, porque un ángel no necesitaba sentarse sobre una piedra. ¿Por qué un ángel se sentaría sobre una piedra? Piensen en eso. ¿Por qué lo haría? Bueno, por lo menos por dos razones. En primer lugar, lo que vemos es para hacerse visible físicamente, corporalmente, que es un ser espiritual, es invisible, pero él quería hacerse corporalmente visible por esa ocasión particular. ¿A quiénes? A los guardias y a las mujeres que estaban allí. Quería hacerse visible, y para hacerse visible tenía que estar en algún lugar, y el lugar que eligió fue sentarse sobre la piedra. Y en segundo lugar, por lo menos de manera implícita, el hecho de que el ángel se sentó sobre una piedra otra vez afirma que este es un evento que no está ocurriendo en el cielo. Este es un evento que está ocurriendo en Palestina, en el siglo I, en el tiempo de Jesús. Un ángel sentado sobre una piedra de molino afuera de la tumba de José de Arimatea, donde había estado Jesús, nos comunica que esto realmente sucedió otra vez. Es un evento histórico porque el ángel está sentado sobre una piedra, no sobre una nube. No es una visión. Son cosas que están sucediendo aquí y que sucedieron realmente. El versículo 3 nos da Mateo la descripción de este ángel. Y la razón por la que Mateo nos da la descripción de este ángel es por lo que va a ocurrir en el versículo 4, por la reacción de los guardas. Pero noten la asombrosa descripción de este ángel en el versículo 3. Dice, su aspecto era como un relámpago. Su aspecto como un relámpago. Un relámpago es algo luminoso. Puede comunicar la idea de algo que es muy luminoso, que comunica mucha luz, una luz efervescente y poderosa. También puede comunicar la idea, como cuando Jesús hizo referencia a Satanás, que lo veía como un rayo caer del cielo a la tierra. Esa palabra de rayo es la misma palabra que aparece aquí, relámpago, la idea de prontitud, de un movimiento sobrenatural, rápidamente sobrenatural. Cualquiera de las dos está comunicando un ser que no es humano. Su aspecto era como un relámpago y su vestido era blanco como la nieve. Encontramos en el Apocalipsis una referencia acerca de esto, blanco como la nieve, cuando se habla también del Cristo glorificado. Y esto puede comunicar la idea de su santidad, su santidad. Es decir, hay un contraste entre la apreciación de un ángel y la apreciación de un ser humano. Hay un contraste, hay una gran diferencia aquí. En este versículo 3, lo que nos dice Mateo es que este ángel trajo algo de la gloria de Dios en el cielo aquí a la tierra. Los ángeles están continuamente en la presencia de Dios, adorando a Dios y sirviendo a Dios. Y este ángel que acaba de llegar a la tierra trae consigo algo de la gloria y el resplandor divino de Dios. Y lo trae aquí a la tierra. Qué asombroso debe haber sido verlo
Y bueno, el versículo 4 nos dice qué es lo que ocurrió con los guardias romanos que estaban allí protegiendo el sepulcro. Cuando vieron al ángel, dice el versículo 4, y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Hicimos la lectura en la lectura bíblica hace un momento, leyendo los versículos del 62 al 66 del capítulo 27. Entendemos cuál es la razón por la que habían soldados romanos resguardando la tumba de Jesús. Porque a petición de los sacerdotes judíos que fueron a Pilato y le dijeron: Pilato, ¿sabes qué? Los discípulos de Jesús, o ese mismo Jesús, dijo que iba a resucitar al tercer día. Nosotros creemos que eso va a suceder, por supuesto, porque es un impostor. Él nunca va a resucitar. No es nuestro Mesías. Pero ¿sabes qué? Los discípulos, los seguidores de él, ellos podrían robar el cuerpo de Jesús y andar diciendo a todo el mundo que él ha resucitado. Por lo tanto, Pilato, te pedimos que envíes soldados romanos para que resguarden la tumba de Jesús y no permitas que ninguno de sus discípulos entre a robarse su cuerpo, por si acaso. Y Pilato les concedió este deseo, les dice en el verso 65, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis. Esta es la razón por la que habían soldados romanos. No sabemos exactamente cuántos, pero eran algunos soldados romanos con todo su equipo de lucha, sus espadas y sus corazas y sus cascos y esa presencia prominente que ellos imponían sobre la sociedad y los simples y humildes judíos que estaban allí. Entre ellos los soldados romanos eran los rescatables, los que sobresalían de entre toda la multitud de los judíos. Allí estaban ellos. Y casi que incluso podemos imaginar la conversación entre estos soldados romanos, diciéndose entre ellos, conjeturando, imaginando un poco su conversación. Si estos discípulos se atreviesen a venir a ese sepulcro, no saben lo que les esperaría. Nosotros somos soldados entrenados. Nosotros estamos listos para la guerra en cualquier momento. Hemos nacido para luchar. Somos gladiadores a favor del imperio romano. Y no vamos a permitir que ninguno entre a esta tumba. Claro, ellos sabían que si lo permitían, sus propias cabezas iban a ser cortadas. Lo hacían por temor, lo hacían por orgullo, pero allí estaban los imponentes soldados romanos resguardando la tumba de Jesús. Y probablemente uno se decía al otro, ¿sabes? La única manera en que pueden llevarse a este Jesús que está aquí, que de hecho eso ya es una ironía, el hecho de que ellos hayan tenido esta conversación, no que necesariamente la tuvieron, pero solo imaginando que hayan tenido esta conversación el día domingo temprano, diciendo, ese es Jesús, el cuerpo que está aquí, cuando nosotros sabemos que ya no estaba. En realidad estaban haciendo el ridículo, porque estaban resguardando una tumba que estaba vacía, pero ellos no se habían dado cuenta, porque Jesús ya no estaba allí el día domingo. Y aún así, probablemente uno se decía al otro así, la única manera en que pueden robar su cuerpo sería sobre nuestro cadáver, sobre nuestro cadáver. Y luego leemos el versículo 4. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. No pudieron resistir la visión del ángel. Ahora, noten el versículo 5 al 8 tenemos la comunicación, la conversación, la revelación del ángel a las mujeres. Dice el versículo 5, mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres. Ellas también estaban con miedo, no solo los guardias. Ellas vieron al ángel como los guardias, tenían tanto miedo como los guardas. Pero saben, cada vez que un ángel del cielo dice estas palabras a un ser humano, no temas, es porque este ser humano es un adorador de Dios. Nunca van a escuchar, nunca van a leer en la Biblia de un ángel diciéndole a un impío, a un incrédulo, no temas. Nunca. Solamente a los hijos de Dios. Solamente a los que buscan adorar a Dios, a los que van a ser utilizados por el Señor. Y aquí vemos este ejemplo. El ángel les dice a las mujeres, no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Ellas estaban buscando a Jesús. El ángel sabía esto. El ángel sabía cuál era la intención. El ángel sabía que ellas no creían en la resurrección de Jesús. Conocía su desánimo y su depresión y su tristeza profunda. Aún así, el ángel muestra estas palabras de consolación para las mujeres. Palabras que hablan acerca y hablarán acerca de la propia resurrección. Estas serán nuevas noticias para las mujeres. Yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Noten, estas mujeres, como el resto de los discípulos, son débiles, frágiles.
como tú y como yo. Son espiritualmente débiles. Están llenos de dudas. Han fracasado espiritualmente. Porque Jesús por 3 años los había preparado para esto. Y Jesús les había anunciado que Él iba a morir y que Él iba a resucitar. Y les había dado muestras innegables de su divinidad. Cuando alimentó a más de 5,000 personas. Cuando se transfiguró delante de los 3 discípulos que seguramente le contaron al resto. Y cientos y cientos y cientos de milagros que ellos vieron con sus propios ojos. ¿Dónde se quedó todo eso? En este versículo 5 solo hay pensamientos de tristeza y de derrota. ¿Notan la debilidad espiritual, las dudas? Pero hay algo que debemos rescatar de estas mujeres. Y es que a pesar de estas dudas y esta debilidad espiritual, ellas seguían buscando a Jesús. Aunque sean muertos, pero seguían buscando a Jesús. Querían estar con Él. Querían estar con Él. Querían verlo de alguna manera, vivo o muerto, pero querían estar allí y el ángel reconoce esto. Yo sé que buscan a Jesús, el que fue crucificado. Y estas son las más maravillosas noticias que podemos oír en toda nuestra vida. En el versículo 6, las palabras del ángel del versículo 6, no está aquí. No está aquí, pues ha resucitado. Es en estas palabras, no está aquí, pues ha resucitado, donde se encuentra tu esperanza y mi esperanza. Es gracias a esta referencia que tenemos aquí que la boca del infierno no nos va a tragar por el resto de la eternidad como debió haber sido. Gracias a que Él no estaba allí en la tumba, sino que había resucitado. Él mismo lo dijo, anuncia el ángel. Él mismo había dicho esto. Y a continuación, al final del versículo 6, el ángel las invita a las mujeres a entrar y verlo por ellas mismas. Si no era suficiente con su revelación, con sus palabras de que Jesús ha resucitado, por su débil fe, el ángel es enviado para mostrarles la tumba vacía. Por eso les dice al final del versículo 6, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Esta conversación, por lo tanto, se llevó a cabo fuera de la tumba. El ángel está sentado sobre la piedra de molino y las mujeres están afuera de la tumba. Los soldados romanos caídos como muertos de la sorpresa y el terror de ver al ángel con la gloria de Dios. Y entonces el ángel les invita a las mujeres a entrar en la tumba. El versículo 7, estas mujeres entonces se convierten de mujeres débiles espirituales y llenas de dudas, se convierten en proclamadoras del mensaje de la resurrección de Jesús. En el versículo 7, noten, e id pronto y decid a sus discípulos que ha resucitado de los muertos y aquí va delante de vosotros a Galilea, allí le veréis y aquí os lo he dicho. Vayan, anuncien a los discípulos, anuncien a Pedro, anuncien a Juan, y esto lo hicieron. El resto de los evangelios narran también con diferentes perspectivas, con María Magdalena y otras mujeres que fueron corriendo a los discípulos a avisarles que Jesús había resucitado. ¿Se acuerdan la respuesta, la reacción de los discípulos cuando escucharon a las mujeres? Estas mujeres deben estar locas. Deben estar locas. ¿Cómo Jesús pudo resucitar? Eso es imposible. Y nos dice Juan que por lo menos Pedro y Juan mismo fueron corriendo a comprobar por ellos mismos la tumba vacía, avisado por las mujeres, y cuando vieron la tumba vacía, simplemente se asombraron, pero no creyeron todavía. Seguían dudando de la resurrección de Jesús. Pero ellas tuvieron el privilegio de contemplar primero a Jesús resucitado, escuchar el primer anuncio de la resurrección de Jesús y ser las primeras proclamadoras de la resurrección de Jesús. Algunos han dicho a partir de este versículo que este texto significa que las mujeres pueden ser pastoras. No quiero desviarme del tema, pero eso es extremadamente ridículo. Decir algo así a partir de este texto. ¿Sabe más bien cuál debe ser nuestra énfasis aquí? Nuestra énfasis debe ser que el Espíritu Santo seguramente sabía que la historicidad de la resurrección de Jesús iba a ser negada. Ya lo fue desde el tiempo de Pablo, cuando escribió a los Corintios, en el capítulo 15. Porque Satanás está encargado de negar las doctrinas cardinales del Evangelio, del cristianismo. Una de las principales, su resurrección. Claro que Satanás va a hacer lo imposible por negar esta doctrina, por ignorar, hacer que ignoremos esta doctrina o tergiversar el significado de la resurrección de Jesús.
Ya tiene 2000 años de experiencia haciendo esto y lo sigue haciendo hoy. El Espíritu Santo sabía eso. Y una de las maneras en que muchos han buscado negar la resurrección, como mencionaba en la introducción, es diciendo que la resurrección de Jesús fue una historia inventada por los discípulos, por Mateo, por Pedro, por Juan y el resto de los evangelistas. Ellos inventaron la historia de la resurrección de Jesús para darle más prominencia al cristianismo, para decir que el cristianismo adora a un hombre y a un Dios al mismo tiempo que ha resucitado y que ha vencido la muerte, y ninguno ha logrado hacer esto. ¿Saben qué? Cuando leemos los relatos de los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, las mujeres siempre aparecen siendo las testigos primarias de la resurrección de Jesús. Y déjenme decirles algo, si ellos hubiesen inventado esta historia, si esto hubiese sido un invento, ellos nunca habrían puesto en manos de las mujeres, en bocas de las mujeres, tan tremenda y fundamental doctrina como la resurrección. Digo, si la religión de ellos, el cristianismo, se fundamenta o se destruye sobre la base de la resurrección de Jesús, ellos nunca habrían puesto el testimonio de la resurrección de Jesús en boca de las mujeres. ¿Saben por qué? Especialmente porque en el primer siglo, en el tiempo de Jesús, entre los judíos y entre los romanos también, el testimonio de las mujeres no era considerado importante. Las mujeres no eran llamadas a los tribunales. A menos que una mujer haya sufrido alguna violación, solamente entonces se consideraba su testimonio importante, pero a partir de eso, el testimonio de una mujer era prácticamente nulo para los judíos y para los romanos. Y sin embargo, aquí estamos viendo que los discípulos, al narrar el evento de la resurrección de Jesús, ponen en primer lugar como testigos de su resurrección a mujeres. Esto no lo habrían hecho si ellos hubiesen inventado la historia. Si ellos lo hubiesen inventado, hubiesen escrito la historia de una manera diferente. Seguramente fueron los líderes entre el grupo de los discípulos varones los que vieron por primera vez a Jesús resucitado, porque es el testimonio de los hombres el que es aceptado si querían convencer a la comunidad de la resurrección de Jesús. Pero el hecho de que incluyan a mujeres es porque simplemente esto realmente ocurrió. Así es como ocurrió. Y ellos estaban limitando a narrar la historia como la conocieron. Y esta es la razón por la que vemos a mujeres siendo los primeros testigos de la resurrección de Jesús. Esto solamente enfatiza más la veracidad histórica de su resurrección. Esto no fue un invento. Noten el versículo 8. Vamos de la tristeza al gozo. Para ir terminando aquí, entonces ellas, saliendo del sepulcro con temor y gran gozo. Hay una mezcla de sentimientos y de emociones aquí. Ellas vienen tristes, deprimidas y ven al ángel y se llenan de terror y de temor, y ahora han escuchado que Jesús ha resucitado y se llenan de gozo. Y con esta mezcla de emociones y sentimientos, entonces ellas van corriendo, dice el versículo 8, a dar las nuevas a sus discípulos. Dice al final del versículo 8, y mientras iban a dar las nuevas a los discípulos, verso 9, he aquí Jesús les salió al encuentro. Y aquí pasamos de las pruebas de la resurrección a la consolación de la resurrección. La consolación de la resurrección. Ellas iban corriendo a dar las nuevas de la resurrección a los discípulos y Jesús les apareció, saludándoles de una manera muy propia entre los judíos, salve, y ellas, acercándose, abrazaron sus pies y le adoraron. ¿Pueden imaginar la alegría que ellas sintieron al verlo a Jesús resucitado? Juan nos habla acerca de un encuentro particular entre María Magdalena sola y Jesús resucitado. La alegría que inundó sus almas. Todo lo que ellas habían esperado no ocurrió. Y todo lo contrario, gracias a Dios, para nosotros, se encuentran con un Jesús resucitado cuando esperaban ver a un Jesús muerto. En el versículo 10, las palabras de Jesús están llenas de consolación para estas mujeres, y vemos también después por las otras apariciones para los discípulos también. Son palabras llenas de consolación. Lo mínimo que nosotros podríamos esperar si tuviésemos la expectativa de que Jesús sea como nosotros, es una reprimenda,
de parte de Jesús a las mujeres y a los discípulos. ¿Por qué no creyeron? ¿Por qué dudaron tanto? ¿Por qué estaban escondiéndose por temor de los judíos? ¿Por qué aunque vieron la tumba vacía no creyeron? ¿Por qué son tan lentos para entender después de mostrarles tantas pruebas de mi divinidad? Esto es probablemente lo que tú y yo hubiésemos hecho con estos discípulos, pero no Jesús. El versículo 10, noten las palabras de consolación de Jesús y de confort: no temáis, no temáis. Id, dad las nuevas a mis hermanos para que vayan a Galilea y allí me verán. Son palabras de consolación. Esta es la consolación de la resurrección. Jesús entendía la lentitud de sus discípulos para aprender, para entender y comprender un evento de tamaña envergadura como su propia resurrección, que lo entenderían después con mucha más claridad. Este es el relato que nos presenta Mateo, entonces muy simple y sencillo acerca de la resurrección. Archibald Brown, un autor antiguo, él dice acerca de la resurrección, mencionando la tumba: la flor, dice él, la flor de la completa certeza crece en la boca de una tumba vacía. La flor de la completa certeza crece en la boca de una tumba vacía. Nuestra certeza está entonces en que la tumba estaba vacía, como indicó el ángel a las mujeres. Por esto sabemos que Jesús ha resucitado, sobre todo porque la Biblia simplemente lo comunica de una manera llana y sencilla, que Él ha resucitado. Verlo a Jesús morir no era suficiente. Creer que Jesús murió por nuestros pecados no era suficiente. Es suficiente entender y creer que Él ha resucitado. Porque ha resucitado es que nosotros podemos afirmar: ahora sé que Él ha quitado mi pecado, porque ha resucitado. Además, no se dice meramente de su muerte que renacemos a una esperanza viva, pero en 1 de Pedro 1:3, Pedro dice que renacemos a una esperanza viva por su resurrección, por su resurrección. Este es el fruto de la resurrección de Jesús para nosotros, innumerables frutos para nosotros. Uno de esos, la justificación de nuestros pecados y la garantía de que nosotros resucitaremos así como Él resucitó, a un cuerpo glorificado. ¿Saben? El hecho de que Dios resucitó a Jesús y que Jesús resucitó con su propio poder también nos habla de algo muy importante para concluir en esta mañana, que todos debemos entender. Es que Dios nos consuela a nosotros los que creemos con esta resurrección. De manera irónica, María Magdalena y el resto de mujeres estaban de luto, y ustedes saben que las personas que están de luto necesitan consolación. Siempre son consoladas por alguien, por amigos cercanos o familiares. Pero de manera irónica vemos a María Magdalena y a las otras mujeres siendo consolados por el muerto, el que había muerto. El que ellas esperan que está muerto allí en la tumba es el mismo que las está consolando cuando ha resucitado. Y hay algo que debemos entender de todo esto, y es que Dios, al aceptar la resurrección de su Hijo y al resucitar a su Hijo, aceptó su sacrificio perfecto, lo que al mismo tiempo hizo que cualquier otro sacrificio diferente al de Cristo sea considerado como imperfecto. El hecho de que Dios resucitó a su Hijo y lo ascendió a lo sumo significa que Dios únicamente aceptó a un hombre como sacrificio por los pecados, que es Cristo, el Dios hecho hombre. Y eso significa que el resto de los hombres, con la resurrección, con el evento de la resurrección, Dios catapultó al resto de la humanidad como imperfectos, porque aceptó como perfecto solamente a uno. Y también que cualquiera que se acerca a Dios de una manera distinta a la que Él ha provisto por medio de Jesús, es una manera imperfecta para acercarse a Él.
No ha de ser entonces por medio de rituales ni de la teología liberal, ha de ser por medio del Cristo resucitado, el que absorbió la muerte eterna en su muerte y en su resurrección proclamó la victoria sobre los males que nos aquejaban, Satanás, el pecado y la muerte. Vamos a orar al Señor. Padre, te damos gracias por este pasaje que narra la resurrección de Jesús mientras nosotros continuamos meditando en este gran evento para nuestras vidas, que ha determinado nuestros destinos, Señor, que nos ha liberado del poder del pecado para justificarnos, que tenemos como garantía la gloria futura, la futura resurrección junto al resto de los hijos de Dios en la segunda venida de Cristo, no humildemente, sino en gloria, para proclamar de manera visible y mundial su victoria sobre el mundo entero, sobre todas las naciones, y nosotros estaremos con Él. Y la pregunta, Padre, para muchos de los que están aquí es, ¿cómo están entendiendo la resurrección de Jesús? ¿Dónde están ellos? ¿Dónde están los que están aquí presentes en cuanto a la resurrección de Jesús? Yo ruego, Padre, que tú les ayudes a entender que no ha de ser necesariamente por rituales o por expresiones externas de religión que han de acercarse a ti. Algunos pueden estar aquí en medio de nosotros pensando que el simple hecho de venir a la iglesia y hacer algunas u otras cosas religiosas aquieta sus conciencias y puede darles acceso a la salvación. Pero tiene que ser por medio de una persona, tiene que ser por medio del reconocimiento y del amor que crece como fruto de ese reconocimiento y una vida que vive amando a esta persona y proclamando a esta persona que hemos de venir a la salvación. Te ruego, Señor, que nos hagas entender a todos las implicaciones de todo esto, de la resurrección especialmente de nuestro Señor Jesús. Te damos gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén.